Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Encuentro con la Palabra de Dios. Curso bíblico teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por este perfil de Facebook. Y recuerda, seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook como Diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Antes que nada, un gran saludo a todos y también quiero felicitar a todos los de la parroquia, de nuestra diócesis y los que nos siguen a través de estos medios, Facebook, YouTube. Y gracias de antemano por compartir conmigo, un servidor, el Padre Pedro, pues estos temas de la Sagrada Escritura con el programa que hemos llamado Encuentro con la Palabra de Dios. Hoy veremos el prólogo de San Juan, para ir viendo algunos detalles sobre todo este temita sencillito, pero muy profundo y muy importante, sobre el Logos o la Palabra. Jesús, que es Dios y que existía desde siempre, ha existido. Pero los invito a que ahora vayamos a hacer nuestra oración. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra. Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pedimos que nos asista la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender mejor tu palabra. Que nos asista nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que ella siempre esté abogando por nosotros sus hijos. Ella siempre lo ha dicho, hagan lo que Él les diga. Y por eso ahora queremos comprender tu palabra, para que realmente hagamos la voluntad de Jesús. Que el Señor nos ayude rezando con devoción el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Después de haber hecho nuestra oración, veamos muy brevemente esta lectura y con unas imágenes muy bonitas sobre este prólogo, sobre el inicio del prólogo, Juan 1:1 y siguientes. Veamos. En el principio ya existía el Verbo o la Palabra, y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios y todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ahora sí, propiamente vamos a entrar a tener unas diapositivas y a ir comentando un poco sobre este tema sencillo, pero muy profundo y de gran importancia, porque de ahí parte nuestra fe. Creer en Jesús y a través de Él en el Padre y en el Espíritu Santo, en su preexistencia y cómo Él vino a ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que se encarnó. Veamos. Bien, después de haber visto este video breve,
muy breve sobre este prólogo, el inicio del prólogo de San Juan. Veamos cuál es el objetivo de este pequeño tema. Considerar la persona presentada como el verbo, es decir, considerarla a esta persona como el verbo. ¿Qué es el verbo? Verbo significa pues acción, movimiento, es decir, Dios se le llama palabra o verbo, porque Él es el que ha existido desde siempre y Él es el que es. Todo eso lo vamos a ver como objetivo de este pequeño tema. En resumen, el apóstol Juan comienza su evangelio introduciendo al verbo. El verbo estaba allí desde el principio, estaba con Dios y era Dios. Vale la pena aclarar que en la Biblia de los testigos de Jehová, de manera muy mañosa, tergiversan las escrituras, y en esta palabrita de San Juan 1.1 del prólogo, así dice la Biblia de ellos, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero aquí la diferencia dice, y el verbo era un Dios y con D minúscula. Al parecer suena igual, pero no es lo mismo, es decir, no consideran a Jesús como Dios, sino como el Hijo de Dios, considerando así como un Dios de segunda. Yo les digo, ¿un hijo de un gato acaso no es un gato? ¿El hijo de una persona no es persona? Claro que sí, el Hijo de Dios es Dios, solo que se le da ese título honorable, pero es Dios. Y por eso lo vemos aquí, clarísimo. En el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Pensamientos introductorios. El apóstol Juan está presentando a sus lectores una persona, a quien él nombra como el verbo. Esta persona es importante, esta persona es única. Recuerden, no estamos hablando de espíritus nada más, sino de personas. En la Santísima Trinidad, recuerden, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es el que se hace hombre, se encarna y viene al mundo a salvarnos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Desde cuándo existe Jesús? Desde siempre, es lo que nos dice Juan. Solo que se encarnó en un determinado tiempo en la historia y en el vientre virginal de María Santísima. Esta persona, el verbo, es de superior importancia para cada ser humano. En su evangelio, Juan escribe 21 capítulos que describen a la persona del verbo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es el verbo? Nosotros entenderemos y conoceremos que esta persona es el único Salvador, es Jesucristo. Bien, ahora vamos a ver esta lección, la lección. Esta persona existía desde el principio. En el principio, antes de que el tiempo fuera, el verbo estaba allí. Esta persona es, entonces, por esta mera afirmación, es eterna. Desde siempre ha existido Jesús en el seno del Padre, allá con el Padre, como lo está diciendo Juan en su prólogo. Él trasciende el tiempo, Él va más allá del tiempo y del espacio. Esta declaración hace eco a las primeras palabras de la Biblia. En Génesis 1.1 dice que en el principio Él, o sea Dios, creó todas las cosas. Antes que nada existiera, esta persona ya existía. Estando allí antes que nada existiera, hace de esa persona, Jesucristo, un ser no creado, sino que ya existía, solo que se encarnó. Y vale la pena aquí aclarar un poquito antes lo que acabo de decir. Él ya existía desde siempre. De ahí el famosísimo nombre que le ponen los hermanos separados, Jehová. No es Jehová. La palabra es Yahvé. Y al principio ni siquiera había vocales, solo las letras, ¿verdad? Y
significan en hebreo, traducido al español, yo soy el que soy. ¿Por qué yo soy el que soy? Así dijo, así me llamo. No es que sea un nombre, sino significa lo que Él es. ¿Qué quiere decir yo soy el que soy? Pues el que tiene todo el ser, no el que recibió el ser. Nosotros somos porque fuimos hechos, pero Él existe desde siempre y Él tiene todo el ser. Entonces por eso se llama yo soy. Así traducido, Yahvé es yo soy. Por eso es que cuando a Jesús lo van a apresar, preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Él dice, yo soy. Y en la Biblia lo expresa entre comillas y con mayúscula, yo soy. Entonces hace alusión al Génesis, refiriéndose al Yahvé, al Dios Todopoderoso que ha existido desde siempre y es único. Esa es la clave de la verdadera doctrina. No nos dejemos engañar. Estudiemos a fondo la palabra de Dios. Bien. Esta persona entonces existió antes que cualquier cosa fuera creada. Así lo dice el Evangelio. Concluimos con que el verbo entonces existió siempre. Eso nos debe quedar claro. Vamos a la siguiente diapositiva. El apóstol Juan dice que esta persona estaba con Dios. Ahí está. Y la pregunta es esta. ¿Cuándo estaba él con Dios? Dice, en el principio. Antes que el primer tic del reloj. El verbo ya existía. Donde quiera que Dios estaba, antes de que algo fuera hecho, el verbo estaba también. En el verso 2 de Juan, repite esta misma verdad. Eso quiere decir entonces que lo que Dios es, lo es también el verbo, o sea, Jesús. Eso quiere decir entonces que lo que Dios es, lo es también el verbo. Esta persona es Dios, esa es la otra afirmación. Esta persona o verbo es Dios. La segunda declaración del apóstol Juan, que el verbo estaba con Dios, nos lleva a una sola conclusión, que el verbo es Dios. Los invito para que ahora hagamos una pequeña pausa, disfrutemos brevemente de este video y podamos continuar con nuestro tema, el Logos. Veamos la siguiente. El verbo es Dios. El verbo no puede ser nadie más. Si Él existió antes de que el tiempo fuese y era una vida no creada, porque si hubiera sido creado, entonces el verdadero Dios hubiera sido el que le hubiera dado ser a ese ser llamado Dios. Pero incluso la palabra Dios significa ser único, todopoderoso. Eso lo confirma el apóstol Juan diciendo que es la verdad. Él escribe afirmando que el verbo es Dios. Eso debe ser así. No puede ser nadie más. Solamente Dios existió en la eternidad pasada. Si el verbo estaba allí, Él debe ser y es Dios. El verbo era Dios. Así lo afirmó el gran teólogo llamado Juan. Cuando todo comenzó, el que estaba allí era Dios y era espíritu. Debemos concluir entonces que el verbo en el principio era también espíritu. Nada físico o material aún existía, pero Él existía, eso nos debe quedar claro. Cuando se hizo carne es cuando ya lo podríamos ver físicamente a Jesús, el cual es Dios. El verbo entonces en ese tiempo era espíritu. Ahora quiero invitarlos para que ustedes en casa, como lo hemos estado diciendo en cada programa, ojalá lo hagan, se reúnan en familia, ahora con el quédate en casa, pues tenemos tiempo. Démosle tiempo a las cosas buenas, démosle tiempo a Dios. Los invito a que en familia platiquen, comenten sobre estos temas que estamos viendo, se hagan algunas preguntas ustedes mismos y puedan ir viendo su avance
en el conocimiento de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios como semilla en el alma por él sembrada, y según como se acepta en la vida, da mucho fruto, poquito o nada. Vamos a ver ahora la conclusión y aplicación de este pequeño tema. Por lo tanto, Juan está presentando a sus lectores a una persona muy importante. Él está presentando el Verbo a los hombres. El Verbo era Dios. Si el Verbo era Dios, y claramente así era, entonces lo que Juan está escribiendo en su Evangelio es de gran importancia. Cuando continuamos leyendo los versículos siguientes de este capítulo 1, descubriremos más y más de quién el Verbo era y es. Es uno de quien nosotros necesitamos conocerle y también saber más de él. Nosotros claramente veremos que esta persona es el único Salvador del mundo. En él y nada más que en él está nuestra salvación. Una nota breve. El verbo, del griego logos, es un término usado por el apóstol Juan para dar a entender la más expresiva misión de Jesús como el revelador de la Trinidad. En Juan 1:14. Qué interesante está este evangelio y estos pequeñitos temas que va a ir tratando Juan y que yo voy a tratar de ir compartiendo con ustedes un poco. No olvidemos, la finalidad, aparte de tratar de profundizar un poquito más en la palabra de Dios, pues es que la palabra, llegue a nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Logremos un encuentro con el Verbo, con la palabra, con Jesús, y que sintamos y veamos cómo Él va actuando en nuestra vida. Pero si no partimos de un conocimiento adecuado de la palabra de Dios, podemos equivocarnos y podremos estar teniendo un concepto equivocado de Jesús y no una religión auténtica. Que el Señor nos ayude, pues, a seguir profundizando en estos temitas que vamos a ir viendo, los más que podamos de este evangelio, y después iremos regresando a los demás evangelios para de todos ir tomando algunos temitas interesantes, muy interesantes, sobre la palabra de Dios. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Bien, quiero agregar un poquito más aquí con la palabra de Dios en la mano, esta Biblia, aquí la pueden ver. Agregar un poco más sobre este tema para completar un poco más lo del prólogo. Aquí, después de haber visto esto de que en el principio existía la palabra, la preexistencia de Jesús, de estar en la eternidad junto con el Padre desde siempre, ahora veamos lo demás que dice en el versículo 1:6. Vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La verdadera luz, la que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo. Fíjense, este otro detalle muy interesante. Menciona a Juan el Bautista como el que prepara el camino, el último de los profetas del Antiguo Testamento que prepara este
evento tan importante, anuncia a Jesús, pero también señala, aunque a Juan lo vieron como alguien muy grande, él no era la luz era Cristo, el que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Palabras muy fuertes. ¿Cuántas personas piensan que lo que ilumina este mundo es el poder, el dinero, el placer, la fama, el orgullo, tantas cosas? El único que puede iluminarnos y salvarnos es Jesús. Juan lo anunció. Nosotros tenemos que ser como Juan, que también anunciemos y preparemos el camino, porque nadie va a conocer a Jesús si nosotros no se los damos a conocer. Tenemos que tener esa vocación de Juan todos, de no sentirnos grandes, de reconocer que al que anunciamos es a Jesús, no a nosotros mismos. Bien, continuando. En el mundo estaba la palabra, y aunque el mundo fue hecha por medio de ella, el mundo no la recibió. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a cuanto la recibieron y creyeron en ella, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Bien, hasta aquí otro detalle. La palabra que existía en el seno del Padre vino, pero dice, vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Esto es la triste realidad. Nuestro mundo escucha otras palabras, pero no escucha a la palabra. La palabra con mayúscula es Jesús. Hay muchas palabras en el mundo, mucha palabrería, muchas cosas, pero la única palabra verdadera y que nos salva es Jesús. Es una persona, no es solo la Escritura. La Escritura nos habla de Jesús, pero Jesús está vivo y Él quiere venir a cada uno de nosotros, pero quiere que no le cerremos el corazón. Pero también dice algo interesante, pero a aquellos que sí lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que no nacen de la carne ni de la sangre, sino de Dios. Es decir, el mismo Dios va a infundir en nosotros ese deseo y anhelo de estar con Él. A través de los sacramentos, principalmente a través del bautismo, renacemos a Cristo, a la vida de la gracia, a Dios que viva dentro de nosotros, nos hace sus hijos, nos hace ser miembros de la iglesia y por lo tanto nos compromete también a colaborar en la construcción del reino como misioneros. Y por eso no todo el mundo está perdido y no todo es tinieblas. La iglesia tenemos que ser luz. La única luz que ilumina es Cristo, pero la iglesia es obra de Cristo y nosotros tenemos que dar testimonio con nuestra vida y hacer crecer ese reino con nuestras buenas obras. Pero yo quería señalar esto porque lo considero muy importante y complementa nuestro tema de hoy. Muchas gracias. Los invito para que ahora que ya hemos concluido esta exposición, vayamos a nuestra oración final para darle gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad de participar en este tema. Señor, te damos gracias por habernos concedido transmitir este programa, este curso bíblico Encuentro con tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a tu voz, a meditar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, a alimentarnos de ella cada día. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos para que nuestro corazón sea movido hacia ti, que a través de esta lectura de tu palabra lleguemos a encontrarte a ti, porque la única finalidad de la Escritura es conocerte, amarte y servirte siempre con amor. Tú le das sentido a nuestra vida a través de tu palabra. Tú nos iluminas, nos llenas de tu gozo y de tu Santo Espíritu. Por todo ello, gracias, Señor. Y ahora, después de haber hecho nuestra oración final agradeciéndole a Dios, con gusto les comparto la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un excelente sábado. Dios los bendiga.